Dios bendiga de manera especial a esta hermosa isla, República Dominicana. Dios bendiga a Punta Cana, Bávaro, Verón y zonas aledañas. Quien les habla, Johnny Jiménez, su pastor de aquí de Bávaro, de Punta Cana. Como cada martes estamos con nuestro programa Equilibradamente Cristiano. El pastor Darwin Cepeda, que siempre nos acompaña, no estará con nosotros esta noche, pero tengo una buena noticia, y es que Dios sí está aquí, y Dios, como siempre, hará milagros, señales y prodigios. Toda gloria y toda honra es para Dios. Jehová te bendiga donde quiera que tú estés escuchando este programa y derrame sobre ti su unción, su poder y su gracia. Le bendecimos en el nombre de Jesús. En estos días hemos estado tratando un tema que son los atributos de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de un tema especial que se trata de la identidad. Cómo conservar nuestra identidad. Y queremos tratar este tema porque a diario sufrimos nosotros encuentros desagradables y noticias que no nos edifican. Y cuando usted recibe una noticia que no le edifique, cuando usted escuche algo que no tenía previsto escuchar, cuando se le presente un levantamiento, tenemos que pensar en que somos cristianos, en que la palabra evangélico significa buena noticia, en que nosotros somos portadores de buena noticia. Y yo en lo personal he comenzado a hacer un ejercicio a diario, y es que al despertarme en cada mañana me digo a mí mismo: Johnny Jiménez, Dios te levantó como pastor y tu trabajo es salir a hacer el bien a las calles. Tu trabajo es ser buena persona. Impregno eso en mi corazón y salgo entonces decidido no a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de Dios. Quiero que cada una de las personas que me están escuchando en el día de hoy, independientemente de si son cristianos, si son evangélicos o no son evangélicos, hagan este ejercicio que le va a favorecer en su vida. Cuando usted se levante y se mira al espejo y se cepille los dientes y se prepare para salir a la calle, dígase a sí mismo: yo voy a salir a hacer el bien. Yo voy a ser de bendición para alguien en este día. Alguien a través de mí va a ser bendecido. Cuando nosotros comencemos a actuar en fe y a declarar palabras positivas para nuestra vida y para los demás, entonces estamos comenzando a sembrar un huerto de amor. Y cuando sembramos amor, vamos a cosechar amor. Y cuando nosotros leemos la Biblia y miramos cómo Dios fue capaz de, para hacer el bien, tomar a su Hijo, al unigénito, y enviarlo aquí a la tierra para darnos la salvación, eso nos hace entender a nosotros que si queremos imitar y caminar persiguiendo alcanzar la estatura del varón perfecto, tenemos que impregnar en nuestro corazón y decirnos cada día que nosotros somos evangélicos, portadores de buenas noticias, y que nos levantamos de nuestra cama cada día a salir a las calles a hacer el bien. Vamos a leer la palabra en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 26. Leemos en el nombre de Jesús. De parte mía, dice el rey Darío, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y Él permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio permanecerá hasta el fin. Hoy quiero hacer una comparación entre una persona que todavía no ha sido bendecida, hablando en términos espiritual,
sino que está en un proceso de desarrollo, en alguien que ya espiritualmente es maduro y que aparentemente tiene todo lo que necesita, y en otro personaje bíblico que está sobrado de poder, pero que ese poder no lo cambia por nada, sino que él decidió tener el poder, pero si tiene que elegir entre el poder y Dios, sencillamente se queda con Dios. Hay personas que han logrado mucho, pero cuando lo ponen en una balanza y le preguntan entre una cosa y la otra, muchas veces deciden preservar los bienes materiales o comenzar a complacer al público, y esta palabra no la puedo decir y aquello no lo puedo hacer porque a fulanito a lo mejor no le gusta, pero eso no fue lo que Dios te dijo que hiciese. Cuando tú estás acostumbrado a orar como oraba Daniel, 3 veces al día, no importa el edicto que se presente ni la situación que se levante, él tiene que hacer como lo hacía de costumbre. Cuando nosotros nos acostumbramos a servirle a Dios, no podemos permitir que nada interfiera en lo que Dios ha decretado para nosotros, ni la ordenanza de Dios para nuestras vidas, porque nosotros nos debemos a la voluntad de Dios, del que nos llamó de las tinieblas, dice la palabra del Señor, a la luz admirable. En el libro de Crónicas, en su capítulo 4, versículo 9, la Biblia habla de un hombre que él nació en dolor. La palabra dice que Jabes, su madre, le dio a luz en dolor. Este hombre, aunque el nombre de él representaba dolor, representaba tristeza, el nombre de Jabes es un nombre que marca a una persona, y ustedes saben que cuando alguien te marca desde antes de nacer, es algo que nos trae consecuencias para nuestra vida. Pero a Jabes no le importó cómo lo hubieran marcado, sino que la palabra del Señor dice que él, en contra de todo pronóstico, él llamó e invocó al Dios de Israel. Pero él lo invocó de una manera sabia e inteligente. Él le dice: si tú me dieras tu bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera sobre mí, y si tú me libraras del mal para que no me dañe. La palabra del Señor dice que todo lo que Jabes pidió, Dios se lo entregó. ¿Por qué Dios le entregó a Jabes absolutamente todo lo que pidió? Y usted dirá, no fue mucha cosa, porque él no habló mucho, pero él dijo: quiero que ensanches mi territorio, si me dieras tu bendición, y si tu mano estuviera conmigo, y si me libraras del mal. ¿Para qué? Lo más importante, para que no me dañe. Nosotros pedimos a Dios muchas veces y no tomamos en cuenta que si no pedimos a Dios que guarde nuestro corazón, para que nuestro corazón, cuando esté en la cima, cuando hayamos alcanzado lo que nosotros llamamos bendición, lo que otros llaman éxito, lo que muchos llaman ensanchamiento, lo que otros llaman prosperidad, lo que otros llaman gloria, expansión, cuando llegamos a ese lugar, debemos de recordarnos siempre de dónde nosotros salimos, para que nuestro corazón no se dañe, y que cuando las adversidades lleguen y los levantamientos lleguen, porque cada unción trae un levantamiento superior, depende al nivel espiritual donde tú estés, entonces tú vas a sufrir levantamiento, porque depende del nivel donde esté, los levantamientos van a ser cada vez mayores. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar y comenzar a orar como oró este hombre llamado Jabes. Él dijo: si tú me dieras bendición, él necesitaba la bendición de Dios. Si tú ensancharas mi territorio, dice Jabes, y si tu mano, Dios, estuviera conmigo. Él quería que la mano poderosa de Dios estuviera con él. Líbrame del mal, dice él, y guarda mi corazón, porque él no quería dañarse.
nosotros tenemos que entender una cosa: desde el momento en que comenzamos a intimidar con Dios y comenzamos a entrar en niveles de gloria superiores, cuando usted siente que está siendo transicionado por el Espíritu de Dios a un nivel superior, entonces tiene que orar y preservar su corazón para que no se dañe, y hacerlo desde el principio, antes que llegue la bendición. Ya nosotros debemos de pedirle a Dios poder estar listo para recibirla sin que nuestro corazón se dañe, y poder mantener nuestra identidad. Sobre todas las cosas, cuando usted encuentre que alguien le hable mal, que alguien se levante contra usted, que alguien no esté de acuerdo con lo que Dios le ordenó que hiciese, preserve su identidad. ¿Quiénes somos? Somos evangélicos. ¿Quiénes somos? Portadores de buenas noticias. Aunque haya un huracán, aunque se levante un Eurocridón, nosotros tenemos que permanecer firmes en la barca, porque hay una palabra decretada de parte de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo dice: no se inquieten, porque el ángel de Jehová me ha visitado cuando iban camino a la isla, y le dice: el ángel de Jehová me ha visitado y aquí nadie va a perecer. A alguien Dios le está dando una palabra en esta hora y le está diciendo: tranquilo, tranquila, porque yo estoy en la barca, y cuando Cristo esté en la barca, Él es quien gobierna aquella barca. Yo prefiero un Cristo durmiendo en la barca que un grupo de hombres que estén despiertos con un timón manejando un barco grande, porque cuando Cristo esté en la barca, Él duerme, porque Él está confiado de que el Padre es quien le guía, de que Él llegará a tierra firme, y de que no importan los vientos, las mareas y las tempestades, pase lo que pase, Él guarda su identidad y Él no se preocupa, porque Él es Cristo. Por eso la palabra dice que cuando Él se levantó de allí, dijeron sus discípulos: ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estamos hablando hoy de lo que es la identidad. Yo quiero que, no importando lo que acontezca en nuestra vida, cuando nos falte algo, cuando algo se levante en contra nuestra, cuando usted crea que va a empezar a fallar, entonces usted se agarre de Dios y diga: yo soy evangélico, yo soy buena noticia, el reino de Dios se ha acercado para este tiempo. Fue lo que dijo Jesús cuando salió a dar la palabra del Señor. Nosotros somos parte del reino de Dios, somos nación santa, somos real sacerdocio, y somos hombres que hemos decidido para este tiempo servirle a Cristo. No importando que se levante en contra nuestra, tenemos que guardar nuestra identidad como cristiano. Aunque tú no tengas nada como Jabes, tienes que guardar tu identidad. La palabra del Señor habla que había una mujer llamada la Sunamita, aquella mujer de Sunem. La Biblia dice que aconteció que también un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer allí importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando pasaba por allí venía a la casa de aquella mujer y comía con ella. Esta mujer la utilizamos en este texto bíblico y nos referimos a ella porque es una mujer que tenía todo. Incluso en una ocasión, cuando el profeta se siente comprometido por cómo ella los ha tratado, le dice a Jesse: habla con ella y pregúntale si ella quiere que yo hable con el rey, si ella quiere que yo hable con el general de los ejércitos. Y esta mujer le dice: yo soy una mujer de pueblo. Ella le está diciendo: yo estoy completa, yo estoy fabricando esta habitación, porque ella le pidió a su esposo que le permitiese fabricar una habitación para cuando aquel varón de Dios pasara por el pueblo, este varón de Dios pudiera dormir allí. Le puso una mesa, dice, le puso una lámpara para que él estuviera confortable, porque ella supo identificar
identificar que aquel hombre era un varón de Dios, no porque lo vio la primera vez, sino que dice la palabra que él venía y comía donde aquella mujer muchas veces. Parece ser que después que ella compartió con aquel hombre de Dios, pudo identificar que era un hombre de carácter, que era un hombre que portaba presencia y que era un hombre que guardaba su integridad. ¿Cómo sabemos eso? Porque llega en un momento que ella prefiere que el hombre de Dios esté firme en su casa y que cuando llegue a aquel pueblo, la bendición de Dios permaneciera en su casa. Es por eso que decide hacerle una habitación al hombre de Dios en su casa. Hay una oportunidad que nosotros se nos presenta en la vida y que debemos de saberla aprovechar. Cuando usted conozca un hombre o una mujer que porte gloria, hónrelo, porque cuando usted honra a esa persona, honra de profeta va a recibir. La palabra del Señor dice que aún un vaso de agua fría que usted le dé a un profeta, usted obtendrá su bendición. Vamos en este tiempo a entender que los hombres y que las mujeres de Dios que guardan su identidad, que guardan su testimonio. Oiga, cuando escuchemos de alguien que tiene 10 años, que tiene 20 años, que tiene 30 años, que tiene 50 años en el evangelio, sirviéndole a Dios, no importa de la forma en que esa persona lo haya hecho, lo importante es que se ha conservado su identidad y su testimonio. Es un hombre de Dios, es un varón de Dios o es una mujer de Dios. La palabra del Señor dice que esta mujer de Sunén, llamada la Sunamita, cuando Jesse le pregunta que ella necesita, que si quería que el profeta le presentase al rey o que hablase con el general del ejército, ella dice: yo soy una mujer de pueblo, yo no necesito nada de eso. Yo lo hago porque él ha guardado su identidad. En otras palabras, estoy parafraseando, y él es un varón de Dios. La palabra del Señor dice que aunque ella lo tuvo todo, había algo que le hacía falta. Y el profeta investiga y pregunta qué es lo que a aquella mujer le podía hacer falta. Y Jesse le dice al profeta: aquella mujer tiene un esposo, pero es viejo y ella no tiene hijos. El profeta le dice: mándala a llamar. Y cuando ella llega a la puerta, el profeta le da una palabra y le dice: Dios le está hablando a alguien en esta hora. Reciba su palabra, haga la suya, arrebátela, haga la suya. Dios le está diciendo a alguien: recibe bendición. Mira, tú puedes tenerlo todo, pero hay ocasiones en que cosas sencillas solamente pueden venir si llegan de parte de Dios, porque los milagros lo hace Dios. Todo lo que el hombre puede hacer y puede obtener, eso es carnal, eso es físico, eso es terrenal. Pero hay cosas que vienen de parte de Dios. Hay cosas en tu vida espiritual, en tu vida, que se pueden materializar solamente cuando se declara la palabra. Cuando Ana vino delante de aquel profeta Elí, él creyó que ella estaba ebria y ella le dijo: yo no estoy ebria, mi señor. Yo lo que estoy es pidiendo, yo lo que estoy es clamando aquí porque necesito un milagro. Y con solo una palabra que declaró aquel profeta, ella regresó con el niño en sus manos. Dice la palabra del Señor que ella llevó a Samuel como lo había prometido. Oh papá, mi alma te alaba, Señor. Ella llevó a Samuel al templo como lo había prometido. Y cuando hablamos de la Sunamita tenía todo, pero le hacía falta algo que solamente podía llegar de parte de Dios. Y la Biblia dice que el profeta le habló a aquella mujer de Sunén, a la Sunamita, y le dijo: para el próximo año, en esta misma fecha, tú darás a luz y tendrás un niño en tus brazos. A alguien Dios le está diciendo: tu milagro viene de camino, tu milagro está a la puerta. Lo que tienes que hacer es creer. La palabra del Señor dice que aquella mujer le dijo: no te burles de mí,
mí, mi Señor, mi siervo, hombre de Dios. En otras palabras, ella entendió que aquello no podía ser posible, pero su carácter, la forma de aquella mujer se mantuvo intacto, esperando como esperó aquel hombre llamado Moisés, que la Biblia relata que al salir de aquel pueblo llamado Egipto, él salió viendo las cosas que no son como si fuesen. Él salió caminando, viendo lo invisible, y por el pueblo de Egipto prefirió dejar aquellos deleites, aquellos placeres que daba el reino, y aferrarse a la voluntad de Dios, caminando viendo lo invisible. En esta hora yo te estoy llamando y te estoy dando una palabra de parte del Señor, de parte de Cristo, y quiero que alguien tome esta palabra y la haga suya y entienda que no te tienes que burlar como aquella mujer de Sunem que pensó que se estaban burlando de ella, así como Sara se sonrió cuando escuchó a los ángeles hablar. No te sonrías, no diga qué está pasando, no pienses de quién está saliendo la palabra, simplemente recíbela, hazla tuya y di: para el próximo año, para esta fecha, yo quiero ver mi milagro haberse cumplido antes de que pase el próximo año. En esta fecha alguien podrá dar testimonio de que en este día, ay, Dios Todopoderoso, viva Jehová en cuya presencia estoy, escuchó la voz de alguien de parte de Dios, llamado evangélico, portador de buena noticia, que le dice: Dios está contigo, Dios está contigo. La palabra del Señor relata, y estamos hablando de la identidad, que esta mujer en una ocasión deja que el hijo parta con el padre, porque estaban allá en el campo preparando el tiempo de la cosecha, y el niño tuvo un dolor de cabeza fuerte. La Biblia relata que el padre lo envía donde la madre y que ella se lo pone dentro de sus piernas, y la Biblia dice que antes de que llegase el mediodía el niño había muerto en sus piernas, y ella tomó a aquel niño y guardó su identidad y no pronunció palabras fatuas, sino que tomó el niño, lo llevó a la habitación del profeta, lo acostó en aquel lugar y se dirigió donde su marido y le dijo a su marido: yo quiero tomar uno de los criados y preparar una asna, porque tengo que ir a ver al hombre de Dios, al varón de Dios. El esposo le dice: pero no es día de luna nueva. Le dice el esposo, le dice: pero no es día de luna nueva, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer donde el profeta? Y esta mujer solo le contesta: paz, 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 levantamiento, vicisitudes, dificultades, amargura, llanto, dolor, que nada pueda romper ni dañar tu identidad. Tú eres un hombre, tú eres una mujer de Dios, llamado, llamada para este tiempo, para cosas grandes de parte de Dios. Tú tienes un llamado de parte de Dios que debes de cumplir, y cuando ya no te quede en fuerza, agárrate de la fe, y si la fe descae en ti, piensa en quién tú eres y no permita que tu identidad, que tu testimonio caiga por el suelo. Tú eres un hijo, tú eres una hija, tú eres un príncipe, una princesa de Cristo. Mi alma te alaba, Dios. La palabra del Señor dice que ella salió corriendo donde el profeta con aquel criado. Le dijo: no te detenga en lugar alguno, no te pare, al menos que no sea yo quien te mande a parar. En otras palabras, yo voy corriendo donde el hombre de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que salir corriendo cuando hay un levantamiento y llegar delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Cristo, y decirle: aquí estoy, tú me llamaste como profeta, como pastor, como evangelista, como maestro, como apóstol, como adorador, como adoradora. Tú fuiste quien me dijiste que yo era un salmista, que era un siervo, que era una sierva, y presentarte donde el Padre y decirle: heme aquí, como dijo aquella mujer de Sunem, yo no me parto de aquí. Ella le dijo: viva Jehová en cuya presencia estoy, que no parto de aquí sin ti. Ella no iba a dejar el hombre de Dios, porque ella sabía que en su casa
quitaba lo que Dios le había dado. Y lo que Dios te da es tuyo, te pertenece, tiene tu nombre y nadie te lo puede arrebatar, porque fue Dios quien te lo dio. Yo quiero que tú camines en esta palabra, que no salte ni a diestra ni a siniestra, como Dios le dijo a Josué, que la ate a tu cuello, la impregna en tu corazón y camine creyendo como salió Moisés del pueblo de Egipto, viendo lo invisible. No importa que no veas nada, no tienes por qué ver, simplemente crees. Que cuando creas, Dios va a acabar de hacer el milagro, porque no es por nuestras propias fuerzas, es Cristo quien lo hace, es Él quien nos dirige, es Él quien nos hace que podamos llegar a la meta, es Él quien nos da la fuerza para levantarnos cada mañana, no importando lo que se levante en contra nuestra. Él sigue siendo Cristo y Él sigue estando con nosotros. Yo quiero que tú camines, porque Él va a romper puertas y cerrojos de bronce por ti, enderezará los caminos torcidos, como le dijo al rey Ciro. Levántate, camina, resplandece, que ha llegado tu hora. Levántate, camina y resplandece, porque Cristo está contigo. El que tiene los ojos como llama de fuego ahora está contigo y se está paseando por ese hogar, se está paseando por ese matrimonio. Él está ahí para cambiar la vida. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo está a la puerta. Su venida está más cerca que nunca. No te des por vencida. Guarda tu testimonio, guarda tu identidad. No permita que ningún levantamiento, que ningún falso testimonio que se haya levantado contra ti pueda prevalecer por encima de la voluntad de lo que Cristo decretó para tu vida. La palabra del Señor dice que le dijo a Jesse: vete delante y toma el báculo y ponlo sobre el rostro de aquel niño. Aquello no aconteció, no porque no podía haber acontecido con Jesse, porque Jesse hacía lo que hacía en lo físico, pero los profetas, los hombres y mujeres de Dios caminan en niveles espirituales. Oh, mi alma te alaba, Dios. La palabra del Señor dice que cuando el profeta llegó a aquella casa, él comenzó a orar al Señor. Él comenzó a clamar a Dios. Y después de haber orado y de haber clamado, entonces él puso su boca encima de la boca de aquel niño, las manos sobre las manos. Dice que puso sus ojos junto a lo de él y calentó el cuerpo de aquel niño. El niño en ese momento se fue calentando. Dice la palabra del Señor que él salió a caminar por la casa. Yo parafraseando, puedo imaginarme al profeta diciéndole: Dios, tú lo tienes que hacer. Mi palabra como profeta no puede caer por tierra. Dios, tú lo tienes que hacer, porque nosotros somos portadores de buenas noticias. Nosotros representamos tu reino, Dios, aquí en la tierra, y no podemos permitir que esta mujer siga sufriendo, porque esta ha sido una mujer íntegra que ha guardado su testimonio, que ha guardado su identidad. Pero la palabra del Señor dice que cuando el profeta llegó a donde aquel niño por segunda vez y se acostó encima de él, aquel niño comenzó a esternudar. Dice que esternudó 7 veces y se recuperó como si no hubiera pasado nada. La madre guardó la compostura, guardó su identidad y nunca lo declaró como muerto. La palabra del Señor siempre dice que esta mujer, incluso cuando iba a salir detrás del profeta, ella dijo: paz, paz, paz. A alguien Dios quiere transmitirle que tenga paz. A alguien Dios le está diciendo: mira, estamos haciendo comparaciones entre un hombre que tuvo la oportunidad de orar a Dios, de clamar al Señor cuando él no tenía nada, pero que para lograr ser alguien delante de Dios se percató de que su corazón no se dañase. Él le dijo: si me dieras tu bendición, dijo Jabes, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, dijo Jabes, y me libraras de mal,
para que yo no me dañe. Él pensó antes de ser alguien grande en Dios, antes que Dios le bendijese con poder y gracia y unción. Cuando yo llegue allá arriba, yo no quiero que mi corazón se dañe. Parece que ser que él había visto lo que acontece cuando los hombres y mujeres de Dios perdemos la identidad. ¿Cómo usted pierde la identidad? Cuando ya la gente no le comienza a llamar por su nombre, sino que la gente le dice fulana, Juana, Pedro, Juan, Juanito. Ahí hay una dificultad en su vida, porque donde usted llegue se supone que usted es una buena noticia. Donde nosotros llegamos, llegó un embajador del reino, una embajadora del reino. Somos portadores de la presencia del Señor, y por tanto tenemos que tener el nombre profético que Dios nos ha dado como identidad en nuestra vida, y debemos de guardar nuestro testimonio. Que se levantaron contra usted, que le han creado una historia falsa, que están levantando un falso testimonio contra usted. No se turbe, porque las tinieblas nunca, escuche esto, que Dios le está hablando a alguien. Las tinieblas nunca van a prevalecer ante la luz de un Dios admirable. La verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. Pueden pasar días, meses, años, pero en un momento determinado Dios va a levantarte, y ahí donde te humillaron, el lugar a donde te maltrataron, en ese mismo lugar Dios te limpia, Dios te sana, Dios te prepara, Dios hace de ti una persona nueva, una persona digna de admirar. Dios va a transformar todo el lamento en baile, y ahí en ese mismo lugar tendrán que reconocer que tú eres una sierva, que tú eres un siervo de Dios, que tú has servido a Dios en espíritu y en verdad. Y aunque se hayan levantado contra ti, Dios ha sabido que tú guardas tu identidad, porque has permanecido firme en el evangelio, sirviéndole a Dios en la casa de Dios. Mi alma adora al que vive, mi alma adora al que vive. Miren, hemos hecho una comparación entre una mujer que su marido tenía dinero, que tenía la capacidad de construir algo para el hombre de Dios, que a ella no le hacía falta nada económico, ni siquiera le hacía falta hablar con el rey, y que mantuvo su integridad, mantuvo su identidad, en comparación con un hombre que no tenía nada, pero que él supo que en un momento determinado Dios le iba a bendecir, porque él no invocó a cualquier Dios. La Biblia dice que Jabes invocó al Dios de Israel, al Dios de Israel. Es que un amigo mío me dijo: mira, si yo leo la Biblia, yo veo que Dios perdió una guerra, que Dios perdió algo en algún momento. A lo mejor pudiésemos dudar para ser cristianos, pero cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que tú le sirves a un Dios que cuando tú le eres fiel y pones todos los problemas que te puedan pasar en las manos de Dios, Él se engrandece, Él hace milagros, señales, Él hace prodigio, Él es el que sana, Él es el que transforma. La Biblia dice que en una ocasión habían 10 leprosos que pasaron por donde Él y le dijeron que querían ser sanos, y solamente le dijo: vayan y preséntense delante del sacerdote. En otras palabras, lo que quiero que tú entiendas es que lo que fue ayer, hoy ya no es. Que lo que aconteció hace 5 minutos ya no es. Eso es parte del pasado. En el presente, Dios lo que te está diciendo a esta hora es: yo te exalto, yo te exhibo, yo te levanto como poderoso gigante, por cuanto has sabido guardar tu identidad, por cuanto has sabido guardar tu testimonio. Dios le está diciendo a alguien a esta hora: levántate, 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 ten fe, solamente camina, que yo estoy contigo, no desmayes. Oh, mi alma te alaba, Dios. Vamos a caminar por fe. Vamos a entender que antes de que Dios nos lleve a donde queremos que Dios nos lleve, debemos de encomendar nuestro corazón
y pedir que sea Él guardando nuestro corazón, que no nos dañemos por dentro. Dios te bendiga. Este es tu programa, Equilibradamente Cristiano. Quien te habla, el pastor Johnny Jiménez. Estamos por aquí todos los días martes de 7 a 8 de la noche. Y es un programa que trata de que nosotros podamos ser edificados a través de la palabra del Señor. Un programa de información y análisis bíblico. Hoy estamos analizando lo que nosotros llamamos identidad. ¿Qué es la identidad? Es un conjunto de características que definen a una persona. Y en el Evangelio nosotros, lo que nos define como cristianos es que nosotros somos portadores de buenas noticias. El Evangelio es portador de buenas noticias, y lo que nos define como cristianos es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Si usted porta eso, usted es portador de la presencia de Dios, y donde usted llegue le van a recibir como un hombre o una mujer de Dios. Si aún eres inconverso, si aún no has venido a los pies de Cristo y me estás escuchando, te insto a leer la Biblia y a conocer el Evangelio, que es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano. Yo quiero que alguien entienda que Cristo lo ama, que Cristo está permitiendo que tú escuches esta palabra en esta hora, porque tiene una razón de ser. Él no está por estar, Él tiene un propósito lindo contigo. Yo quiero que tú vengas a los pies de Cristo. Experimenta a Cristo. Experimenta a Cristo. Comienza a ir a una iglesia, comienza a leer la Biblia. No tengas miedo, que nada malo te va a pasar. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Vamos a la pausa y regresamos dentro de unos minutos para seguir hablando de este tema tan importante, que es la identidad de nosotros los cristianos. Y, ¿por qué no?, hombres y mujeres comunes que han guardado testimonio en una región. Hay hombres y mujeres que han guardado tan buen testimonio que el mismo pueblo dice: nosotros necesitamos que usted se levante como alcalde, como regidor, como algo, porque son personas que han inspirado confianza y que han dado buen testimonio. Le felicitamos, pero quiero que usted sepa que el ser cristiano no es por obra, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, y que para ser evangélico hay que confesar a Cristo. Independientemente de los millones que usted tenga, usted necesita a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí estamos con su programa Equilibradamente Cristiano. En esta ocasión tenemos un tema que tratar. Hemos estado hablando de la identidad, en cómo un hombre o una mujer de Dios guarda su testimonio, guarda su identidad por encima de todo acontecimiento. Queremos dar nuestro número telefónico para que se pongan en contacto con nosotros. Al final del programa aquí se va a orar, y queremos que a las personas que Dios le ha hablado hoy, quien el Espíritu Santo ha tocado su corazón, nos llame para orar por ellos. Nuestro número de contacto es el 809-455-2020. Repito, estamos esperando su llamada. Queremos en su programa Equilibradamente Cristiano orar por usted, interceder por usted. El número es el 809-455-2020. Queremos orar por alguien. Sabemos que Dios en esta hora le ha hablado a alguien. Como dice esta adoración, nosotros ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Somos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo escogido por Dios. Y como hijos del Creador de todo lo que hay en esta tierra, queremos que así nosotros entendamos que debemos de caminar preservando nuestra identidad y sabiendo
que como evangélicos somos buena noticia. Vamos a leer la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 26. Dice: de parte mía, dice el rey Darío, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará para siempre. Estamos hablando de la identidad y hemos hecho comparaciones y hablábamos de este hombre llamado Jabes, que la Biblia relata en el libro de Crónicas capítulo 4 versículo 9, que aunque su madre le da a luz a Jabes con dolor y que Jabes fue un hombre sufrido, eso no fue un obstáculo para que Jabes pudiese ser un hombre que invocó, dice la palabra del Señor, al Dios de Israel. Pero este hombre no solo invocó a Dios, sino que oró a Dios de una forma tan especial, tan inteligente. Y él le dice al Señor: si me dieras tu bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Pero él pide algo muy especial, y es que él dice: para que no me dañe. En otras palabras, él te dice: yo quiero que tú me bendiga, que tú me expanda, pero que yo pueda acordarme de dónde yo vengo, y que cuando yo esté allá arriba, cuando haya recibido ese ensanchamiento, mi corazón no se dañe. Dios te bendiga. Mi corazón no se dañe, dice Jabes. Pedimos al Todopoderoso en esta hora que el que esté escuchando este programa entienda que Dios va a hacer cosas grandes contigo, pero que no permitas que cuando tú llegues allá, tú pierdas tu testimonio. Nosotros tenemos que estar confiados en que como somos hijos de Cristo, no importando lo que acontezca, tenemos que seguir siendo lo que siempre hemos sido. Repito, el número de teléfono es el 809-455-2020, 809-455-2020. Esperamos su llamadita, queremos orar por usted, queremos que usted sea bendecido de parte de Dios. La palabra del Señor relata también la historia de la tsunamita, que hablamos de la tsunamita, que ya era una mujer realizada, haciendo comparación, que había un contraste muy grande entre Jabes, que no tenía nada, y ella, que era una mujer que estaba tan bendecida, que tenía la capacidad económica de poder hacer una habitación extra en su casa para recibir al profeta, que no le hacía falta hablar ni siquiera con el rey ni con los generales del ejército, porque bendecida económicamente estaba, pero le hacía falta algo. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, que tiene muchos bienes materiales, pero si no tienen a Cristo, hay que entender que si viene el momento en que tengan que clamar por su salvación, no se sabe cómo lo van a hacer, porque dice la palabra que no es por obra para que nadie se gloríe. De ser por obra, usted comenzara y regara una parte de sus bienes y fuera inscrito en el libro de la vida, pero no se trata de eso. Aquí se trata del favor de Dios, de que usted entienda que Cristo es quien cambia, quien transforma y quien llena el espacio que usted tiene vacío dentro de su corazón. Yo le insto a usted que me está escuchando que por favor pruebe a Cristo, que se dé la oportunidad de leer la Biblia, de ir a una iglesia y probar, a ver qué pasa, a ver quién puede, a ver si lo que usted encuentra allí lo había visto antes en su vida. Yo le voy a dar mi testimonio personal. Cuando yo veía a algún cristiano, y yo no era cristiano todavía, era inconverso, no me podía explicar cómo esa gente se gozaban tanto de esa manera, y algunas veces yo lo veía llorando y creía que estaban tristes. Déjame decirte algo: cuando nosotros estamos llorando es porque la presencia de Dios está con nosotros, y la tristeza que usted mira en nosotros, para nosotros es gozo y es una alegría y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra del Señor también la leímos en el libro de Daniel, y es porque queremos hacer la comparación con Daniel. La Biblia relata en el capítulo 6 de Daniel que le pareció bien a Darío constituir
sobre el reino 120 sátrapas y 3 gobernadores. ¿Por qué? Porque él quería salvaguardar su nación, pero entre ellos, entre esos gobernadores, estaba Daniel. ¿Qué acontece con Daniel? La Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior. ¿A qué se refiere la Biblia con un espíritu superior? Todos tenemos un espíritu, pero Daniel tenía sobre él el espíritu de Dios, que es totalmente a todo lo que usted se pueda imaginar. Eso sobrepasa todo entendimiento. Eso es algo tan lindo que cuando yo hablo con mis familiares y amigos, yo quiero tratar de explicarle a ellos qué es el Espíritu Santo de Dios y qué beneficio y cómo tú te sientes y cómo Dios se glorifica en nosotros. Y nosotros como cristianos nos gozamos cuando tenemos sobre nosotros la presencia de su Santo Espíritu. Y llego a una conclusión, y es que humanamente, como no tengo palabra para poder describirlo, solamente le digo, miren, traten de ser cristianos porque es lo mejor que le puede acontecer a cualquier ser humano en su vida. Y Daniel, la palabra dice que tenía un espíritu superior. ¿Qué acontece con alguien que tiene un espíritu superior, que tiene el Espíritu Santo de Dios? Que en los lugares donde hace presencia, esa persona es notoria, esta persona resalta entre los demás. Y no es porque ella o él se lo haya propuesto, sino es que Dios lo exhibe y alguien ve que nosotros estamos en esta tierra, pero es que no parecemos ser de esta tierra, porque tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento, y sobre todas las cosas porque guardamos nuestro testimonio y nuestra identidad. Aunque todo el mundo está preocupado en un lugar, creyendo que ya llegó el final, que se va a acabar el mundo, que pasó un problema muy grave, cuando usted es portador de la presencia de Dios, cuando es cristiano, cuando usted es evangélico, el evangelio significa esa palabra evangelio significa buena noticia. Entonces usted siempre vive llevando buena noticia. No hay cosas malas que estén dentro de su interior, porque usted es portador de paz, de la paz que solamente Cristo sabe dar. Lo que tenía Daniel era aquella paz. Lo que hacía Daniel notorio era aquella sabiduría que Dios había puesto en él. Era ese espíritu superior que había en Daniel. ¿Qué provocó eso en Daniel? Que el rey Darío dijo, yo quiero poner a Daniel sobre todos los demás gobernadores y sobre todos los sátrapas. Y aquí estamos hablando que habían 120 sátrapas y 3 gobernadores, y que los sátrapas le rendían cuenta a los gobernadores. Pero lo que quería hacer Darío era que aún los gobernadores le rindiesen cuenta única y exclusivamente a Daniel. Ellos se levantaron contra Daniel, ellos intentaron difamar a Daniel, pero después de mucho tiempo se dieron cuenta de que no encontraban cosa alguna que Daniel hiciese mal. ¿Y qué vamos a hacer con este hombre? Porque este hombre no se equivoca. Este hombre no comete ninguna transgresión. Y observaron que él oraba 3 veces al día, y que esa oración, como él invocaba a su Dios, era lo que le hacía a él ser más ilustre que los demás. Él resaltaba entre los demás. Él tenía, dice la palabra del Señor, un espíritu superior. Entonces se componen todos los sátrapas y los gobernadores y preparan un plan. Dicen, de la única forma que podemos levantarnos contra él es si intentamos hacerlo para que él falle delante de su Dios, delante del Dios que él clama cada día. Y a ellos se le ocurre una buena idea y le dicen, rey, viva en cuya presencia, en la presencia del rey, y se presentan donde el rey, comienzan a halagar al rey y le dicen, tenemos un plan, y es que cualquier hombre que no te adore a ti ni te pida a Dios, y que no te pida a ti, que clame a otro Dios durante 30 días, esta persona sea echado en el foso de los leones. El rey, claro, lo están halagando y están todo ahí, pero hay algo que el rey no había notado, y era que la presencia de Daniel no estaba ahí, faltaba Daniel. Pero imagínense ustedes, entre 120 personas que habían ahí, más los 3 gobernadores, y solamente faltaba Daniel, pudo haber sido que el rey, sintiéndose tan halagado con tan gran propuesta que le habían hecho, de que durante 30 días todo el mundo solamente alabase y glorificase el nombre del rey, y que nadie pudiese clamar a otro rey, a él le pareció bien. A donde estaba el problema fue que ellos le pidieron a él que firmase una ley de Media y de Persia, y aquella ley, cuando la firmaban
los reyes, dice la palabra de Dios que no la podían abrogar, que quedaba sellado para siempre, que aún el mismo rey quería retractarse y no podía. Y como el rey no se podía retractar después que firmaron aquella ley, la palabra del Señor dice que ellos se quedaron observando a Daniel. ¿Saben lo que hizo Daniel? ¿Cómo Daniel guardó su identidad? La Biblia relata que cuando Daniel escucha sobre aquel edicto que se había firmado, él se levantó de mañana como de costumbre, se puso frente a Israel, abrió las ventanas, dice, de la habitación donde él oraba, como cada día lo hacía de costumbre, y siguió adorando al Señor y clamando. Entonces dice la palabra del Señor que Daniel fue visto por los demás y lo llevaron delante del rey, y se vio el rey en la obligación de echar a Daniel en el foso de los leones. Dice que se entristeció el rey por la noche. Dice que el rey no comió comida alguna. El rey no quiso ni siquiera que llevaran los músicos que siempre llevan a los reyes por las noches para deleitarse. Y no pudo él hacer nada por Daniel, porque aunque quiso, le dijeron: no, rey, tú has firmado una ley que no puede ser retractada, no se te puede permitir que tú hagas eso. Tú has firmado la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, le dijeron los sátrapas y los gobernadores. Cuando tiran a Daniel en el foso de los leones, le dice: Daniel, el Dios al que tú le sirves, clama a él. El día siguiente, después que este hombre durmió, se levantó muy de mañana, preocupado porque era amigo de Daniel. Darío era amigo de Daniel. Y cuando llega, dice que a gran voz clamó desde lejos y diciéndole: Daniel, Daniel. Y Daniel le ha contestado: sí, el rey al que yo le sirvo me ha encontrado fiel. ¿Por qué encontraron a Daniel fiel? Porque él había guardado su testimonio, porque él había guardado su identidad. A usted, a donde usted esté, la gente tiene que saber que usted es cristiano y se le tiene que recibir como cristiano. A mí, quien no me recibe con Cristo, no forma parte de mí. En mi vida, cuando me levanto temprano en la mañana, y aconsejo esto a todos los oyentes, los radioescuchas, que se miren al espejo y digan: yo soy evangélico, yo soy buena noticia, yo soy bendición, y salgan a la calle preparados a sembrar una bendición en alguien, porque eso es lo que somos. Y por encima de todo lo que pueda acontecer, no se le olvide de quién usted es. ¿Por qué yo le digo eso? Porque hay veces en que a mí me ha pasado que me llevan al terreno de ellos, y cuando ya casi estoy entrando en el terreno, digo: espérate, yo debo de recordarme que yo soy un pastor, que tengo un llamado de parte de Dios, y que yo represento un reino aquí, y que yo no puedo actuar como actúan los demás, que debo de guardar mi testimonio, y que debo de entender que nosotros tenemos una identidad. La palabra del Señor dice que Daniel fue sacado de allí intacto, y que el rey decretó una palabra: que todas las naciones, pueblos y lenguas adorasen y respetasen y enaltecieren al Dios de Daniel. En esta hora estoy hablando con alguien que yo sé que Dios ha ministrado su vida. Yo pido en el nombre de Jesús que Dios te bendiga y te guarde, que Dios alce su rostro sobre ti y que ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.